Hola, bienvenidos al canal de CRM Consultores Asociados en colaboración con Sir Software. Pero antes les regalo un dato y es que todos los viernes a las 10 de la mañana vamos a tener consultorio contable y tributario con los especialistas de la firma. Hoy te vamos a contar todo lo que necesitas saber sobre las declaraciones de renta de personas naturales en Colombia para el año 2025 correspondiente al año 2024. Entonces, si eres independiente, asalariado, pensionado o emprendedor, este video te interesa. Te explicaremos quiénes necesitan declarar, cómo se calcula el impuesto y pues también qué errores debes evitar. Recuerda que estamos por iniciar los vencimientos el próximo 12 de agosto hasta el 24 de octubre. Puedes validar tu vencimiento con los 2 últimos dígitos del NIT en el calendario tributario o aquí te lo dejo en pantalla. Ahora entrando en materia, ¿quiénes están obligados a declarar en 2025? Si cumples con alguno de estos requisitos a 31 de diciembre del 2024, estás obligado a declarar renta. Primero, tus ingresos brutos, que son como por ejemplo los salarios, honorarios, utilidades de empresa, donde eres socio o accionista, rendimientos financieros. Es importante aclararte que los rendimientos financieros vienen de aquellos productos de inversión financiera como por ejemplo los CDTs, las fideicuentas, entre otros. También tenemos los ingresos por pensiones, por redención de puntos de aquellos almacenes de cadena que hayan superado los 59.377.000 pesos colombianos. Pero también nos faltan los saldos de las inversiones financieras, de las cuentas de ahorro, de las cuentas corrientes, de las cuentas por cobrar y también los aportes o acciones de empresas. La suma de todos estos rubros debe ser mayor a 206.198.000 pesos. Tus consumos de tarjetas de crédito, compras o consignaciones bancarias que superaron los 59.377.000 pesos. Pero antes de iniciar, es importante saber que los ingresos de una persona natural se clasifican por cédulas, es decir, el tipo de actividad económica o la fuente de ingresos. Las cédulas se agrupan en 3. La primera es la cédula general, donde entran los ingresos por salarios, los honorarios y servicios, las rentas de capital y las rentas no laborales, que pues son las que no están en ninguna de las 3 anteriores clasificaciones. Está la segunda, que es la de pensiones, es si tú recibes pensión en Colombia o en el exterior, pues entra por esta cédula. Y está la tercera cédula, que es la de dividendos y participaciones, que pues son las utilidades que tú percibes por ser socio o accionista. Ahora te voy a explicar con un ejemplo muy sencillo cómo funciona el impuesto de una persona que obtuvo varios ingresos en el año. Vamos a ver qué formularios hay, los ingresos que tuvo, cómo se clasifican y las deducciones y beneficios que puede aplicar para pagar menos impuesto legalmente. Entonces, ¿qué formulario usar? En Colombia, las personas naturales usan 2 tipos de formularios para presentar sus declaraciones de renta. Es el formulario 210 y el 110. El formulario 210 lo usan aquellas personas que viven en Colombia, pero no están obligadas a llevar contabilidad. Es decir, aquellas personas que reciben ingresos por honorarios, por salarios, por pensiones, arriendos, inversiones. Este formulario es muy común en los empleados e independientes. En cambio, el formulario 110 lo utilizan 2 tipos de personas. Uno son los no residentes en Colombia, pero que reciben ingresos aquí. Y 2, los residentes en Colombia que tienen negocio, empresa o alguna actividad comercial que están obligados a llevar contabilidad. Entonces, si tú eres empleado, prestas servicios o recibes arriendo por un inmueble y no estás obligado a llevar contabilidad, seguro utilices el formulario 210. Ahora veamos un caso práctico. Tenemos a Laura. Vamos a ver qué ingresos recibió Laura. Primero, ella recibió unos ingresos de 6 millones mensuales por su salario, ¿listo? Con un contrato de trabajo. Esto va a ir en la cédula general en la primera columna de rentas de trabajo. Segundo, ella recibió unos ingresos de 4 millones por una consultoría como independiente. Esto también va en la cédula general, pero va en la segunda columna de rentas de trabajo,
donde obviamente pues no hay ningún vínculo directamente laboral legal y a ella le aplicaron sobre ese servicio un 11% de retención en la fuente. Tenemos un tercer ingreso que es el arrendamiento de un local por 2 millones de pesos mensuales. Este también se clasifica en la cédula general en la tercera columna de rentas de capital. Y por último tenemos un CDT que le generó 1 millón de pesos de intereses por todo el año. Esto también va en la cédula general y se clasifica también en las rentas de capital como un rendimiento financiero. Entonces, Laura recibió 101 millones en ingresos en todo el año. Antes de calcular el impuesto que te toca pagar, es importante entender que no todos los ingresos son base gravable. Vamos a revisar 3 tipos de beneficios que te permitirán pagar menos impuesto legalmente. Primero tenemos los ingresos no constitutivos de renta, que son aquellos ingresos que tú recibes, pero que la Dirección de Impuestos no consideran para el cálculo del impuesto. Tenemos, por ejemplo, aquellos aportes a salud y pensión obligatorias o también las cesantías que son consignadas al fondo, pero que tú no retiras. Segundo, tenemos las rentas exentas, que son ingresos que sí se consideran, pero que la ley decide excluir de manera parcial o totalmente del impuesto. Por ejemplo, tenemos el 25% de tu salario que puede ser exento o también los aportes a las cuentas AFC que son voluntarios. Tercero, tenemos las deducciones, que son aquellos gastos que se pueden restar legalmente de tu impuesto y que están relacionados a tu situación personal o familiar. Entonces tenemos, por ejemplo, la medicina prepagada, los intereses a tu crédito hipotecario o también los aportes que haces a educación por tus dependientes. Entonces recuerda que la diferencia clave está en que los ingresos no constitutivos nunca entran en la base. Las rentas exentas entran, pero luego restan. Y las deducciones restan voluntariamente si tú tienes todos los soportes. Todo esto hará que tu impuesto sea menos a pagar, pero pues dentro de lo legal. Primero tenemos el 25% exento sobre el ingreso laboral, máximo 790 VTs, es aproximadamente 33.436.000. También están los aportes obligatorios a salud y pensión, que son los ingresos no constitutivos que revisamos hace unos minutos. Entonces, por ejemplo, si aportaste 600.000 pesos mensuales, esto multiplicado por 12 da 7.200.000 deducibles. Tercero, tenemos los intereses de vivienda, que según el artículo 119 del Estatuto Tributario, si tiene crédito hipotecario hasta 1.200 VTs, que es aproximadamente 50.776.000 pesos. Tenemos también la medicina prepagada, que es hasta 16 VTs mensuales, que son aproximadamente 676.000 pesos mensuales, si el beneficiario es el declarante, el cónyuge o el hijo. También tenemos los dependientes hasta el 10% del ingreso laboral, máximo 384 VTs, que es aproximadamente 16.256.000 pesos al año. Están los aportes voluntarios a pensiones hasta el 30% del ingreso, tope de 3.800 VTs, aproximadamente 160.600.000 pesos anuales. Y AFC para compra de vivienda. Y finalmente podemos pedir el 1% por todas las compras en facturación electrónica sin exceder los 240 VTs, es decir, aproximadamente 11.426.000. Pero para esta condición debes cumplir con lo siguiente. Primero, esta compra debe ser a tu nombre. También debe ser pagada con tarjeta de crédito, débito o cualquier medio electrónico. Y finalmente, no debe ser incluido ni como costo ni deducción en tu declaración de renta. Además, para las rentas de capital podrás descontar los siguientes gastos asociados al arrendamiento del inmueble. Por ejemplo, el impuesto predial, la administración, reparaciones locativas e intereses de crédito. Pero como dato final, la retención en la fuente que te hicieron por salarios o por honorarios, esas son descontadas al final del impuesto. Ten en cuenta que si te descontaron más de lo que te dio a pagar, pues vas a tener el saldo a favor. Ahora revisemos el checklist de documentos que requerimos para presentar la declaración de renta. Primero,
necesitamos el anexo y la declaración de renta del año anterior para que tu contador tenga la base de la información y así poder presentar la declaración de renta de este año. Segundo, necesitamos los certificados de ingresos y retenciones de los lugares donde has trabajado. Tercero, los certificados de saldos de tus cuentas de ahorro, corrientes, CDTs, fiducuentas, pero también es importante que solicites los certificados de tus deudas, como los créditos o las tarjetas de crédito. Cuarto, necesitamos los soportes de pago de dependientes, educación, salud, certificados de retiros de cesantía si aplican y finalmente la información de tus bienes inmuebles y vehículos, como por ejemplo el impuesto predial y el impuesto vehicular. Seguimos con los errores frecuentes que debes evitar. Primero, declarar por tu cuenta con la ayuda de software virtual, ya sea económico o gratuito, los cuales siempre generan la información incorrecta y sin un apoyo personalizado. Segundo, no reportar los ingresos por plataformas digitales o freelance. Tercero, no declarar los bienes que tienes en el exterior. Cuarto, usar deducciones sin soporte válido. Y quinto, incluir pasivos sin los soportes correspondientes. Un tipcito que te doy es, si no estás seguro si debes declarar, consulta con un contador. ¿Y qué pasa si no declaras renta? Te pueden multar y sancionar por extemporaneidad, que está en el 5% mensual. Tienes que pagar intereses de mora. Recuerda que la Dirección de Impuestos cuenta con todas las herramientas tecnológicas para cruzar la información de tus bancos, compras, retiros, así que es mejor hacerlo bien desde un principio. Por eso, en CRM Consultores Asociados, revisamos si estás obligado a declarar renta, elaboramos tu declaración de renta optimizando las deducciones, te representamos ante la DIAN en caso de que te requieran y te damos una guía personalizada, clara y sin tecnicismos. Por eso somos tu mejor aliado. Si este video te ayudó, te invito a que le des un like, lo compartas y te suscribas a nuestro canal. Y si necesitas ayuda con tu declaración de renta, agéndate hoy mismo con nosotros. Aquí abajo te voy a dejar la descripción.